dejó dicho a esta mujer: con quienes yo me voy a encontrar o con quienes yo voy a tener una relación es con gente que sepa adorar. Es con gente que esté interesada en tener una intimidad conmigo. Es con gente que esté interesada en encontrarme en los lugares donde se encuentre, sin importar la condición, la situación, el momento, lo que esté viviendo. Lo que Dios está diciendo es que Él quiere encontrar un tipo de persona dispuesto a adorar a Dios en el lugar como se encuentre. Porque es fácil ver adorar a alguien cuando todo está bien. Cuando las cosas funcionan, uno adora o piensa que uno adora. Pero Dios está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Porque la hora viene y la hora es. Dígale al que está a su lado: la hora es. Dígale: no va a ser mañana. Dígale: no, ya lo que pasó, pasó. Dígale: la hora es. Es ahora que tienes que adorar a Dios. Porque determinamos la adoración en función de cómo nos sintamos. Hoy tengo ganas de adorar. Hoy no me levanté con ganas de adorar. Como si el adorar a Dios se tratara de cómo nos sentimos. Y es que adorar a Dios no depende de cómo te sientes. El adorar a Dios es una decisión que tú y yo tomamos en adorarle y servirle, en obedecerle. No obedecemos a Dios cuando queremos, obedecemos a Dios porque es un mandato de Dios. Adoramos a Dios porque es un mandato de Dios. Y tales adoradores dice que Él está buscando. ¿Habrá algún adorador aquí? Yo no sé usted, pero yo me quedé picado con el tema de gloria en gloria. Ya somos dos. ¿Podemos hacerlo una vez más? ¿Sí? ¿Quiere hacerlo? El que no quiera, pues le va a tocar. Pero que nos sale el tema bien, nos sale. ¿Sí? ¿Me acompaña? Quiero decirle a Dios que vamos a ir de gloria en gloria, porque es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Es que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos, dígale al que está a su lado, agárrelo de las orejas, así sea, dígale: te va a tocar moverte o te muevo, dígale, porque este es un tiempo de adorar a Dios, porque la hora viene y la hora es donde es tiempo de adorar a Dios. Me falta ese grito de victoria y a su nombre. Tú eres vida. Cristo vive en mi carro. Entonces dímelo de gloria en gloria. Sí, Señor, y de gloria. Usted va a ser transformado por el poder de su Espíritu. Sus manos arriba. Ahora sí ya estamos bien. Difícil cuando un latino se queda picado. Es difícil, mejor dejarlo que se desahogue, mejor dejarlo que respire, ¿sí? Para que él se sienta tranquilo ahora sí. Amén. A Dios le plació y Él sabe cómo hace las cosas. Amén. Imagínense si todos fuéramos pasivos. Tienen que haber activos y tienen que haber pasivos. El que sabe de contabilidad sabe que eso es necesario. Pasivos y activos son necesarios. Amén.
Muy bien. Quiero compartirle en esta mañana algo que ha venido tocando en mi corazón en algunos sentidos, en algunas áreas, en algunos de los ministerios también, en los cuales hemos estado o estamos trabajando. Y es que todo tiene un límite. Diga conmigo, todo tiene un límite. Dígale al que está a su lado, la vida tiene límites. Y es que desde el inicio de las cosas, Dios crea un hombre. Y a ese hombre, dice la Escritura, que Dios lo forma y le pone límites. Diga conmigo, le puso límites. Diga, el hombre tiene límites. Pero cuando este hombre llamado Adán decidió romper los límites, ¿sabes qué sucedió? Es que este hombre perdió algo que era muy importante para la raza humana, o que era muy importante para él y por ende sería para nosotros. Y es que cuando este hombre llamado Adán decide romper los límites, decide desobedecer a Dios, decide no escuchar la voz de Dios, ¿sabe qué sucede? Es que este hombre pierde algo que se llama eternidad. Diga conmigo, eternidad. Diga, el hombre era eterno, pero por causa de traspasar los límites de Dios, el hombre pierde eternidad y ahora se convierte en un hombre natural, un hombre determinado por años, un hombre determinado por días. ¿Por qué? Porque decidió no escuchar la voz de Dios, decidió desobedecer los límites que Dios le había impuesto al hombre. Así que yo hoy quiero hablarle a hombres y mujeres que entiendan cuáles son los límites que Dios ha establecido para poder existir y para poder vivir en esto llamado tierra. Digo una vez más, hay límites. Pero no solamente este hombre experimentó los límites de Dios, es que hay hombres también que experimentaron los límites, pero que recibieron una grata retribución. Que así como Adán, cuando decide traspasar los límites de Dios, pierde eternidad, también hay hombres que decidieron obedecer a Dios, pero recibieron una justa retribución. Porque el tema no se trata solamente de llegar a los límites y no saber qué hacer. Es que cuando tú llegues a los límites, tú tienes que saber cómo actuar cuando llegues a esos lugares llamados límites. Y la Biblia me habla de un hombre llamado Job, que también llegó a sus límites. Diga conmigo, Job. ¿Ya se quedó sordo otra vez? Diga conmigo, Job llegó a sus límites. Y la Biblia dice que este hombre llamado Job, Dios lo determina como un hombre íntegro. Dios lo determina como un hombre que era recto ante los ojos de Dios. Dios determina a este hombre llamado Job como un hombre recto, como un hombre perfecto. Pero la Escritura también dice que Job llegó a sus límites. Pero hay una diferencia con este hombre llamado Job. Porque después de tener resuelta su vida familiar, su esposa, sus hijos, dice que era un hombre rico, pero que era un hombre temeroso de Dios. Y un hombre temeroso de Dios cuida de hacer las cosas bien delante de Dios. Un hombre temeroso de Dios sabe cómo actuar cuando llega a los límites. Un hombre temeroso de Dios sabe cómo tiene que actuar cuando llega a esos lugares que le van a requerir actuar conforme a lo que Dios le ha hablado. Y me sorprende la respuesta de este hombre llamado Job. Porque cualquiera en su caso, lo más fácil era haber dicho como lo dijo su esposa: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres tú también? Porque lo más fácil en ese momento es soltar las palabras que nos vienen. Porque cuando llegamos a nuestros límites, lo más común que hacemos es renegar del Dios que nos ha dado la vida, del Dios que nos ha permitido llegar a los lugares donde estamos. Y si hay alguien que tiene la culpa de mi situación, de mi vida, de mi circunstancia, precisamente no soy yo, es Dios. Porque llegamos a los límites y no supimos cómo actuar. Pero es que este hombre llamado Job, al cual Dios determina un hombre recto, íntegro, un hombre que caminaba conforme Dios le dictaba, un hombre que Dios dice que caminaba con él. Y
Y del libro de Job, en el capítulo 1, verso 20 al 22, dice la escritura que estas fueron las palabras de Job. Yo no sé cómo respondería usted frente a la situación de Job. Para el que conoce la historia de Job, sabe que Job, un hombre adinerado, un hombre con hacienda, esposa, 10 hijos, en un día lo pierde todo. Mueren sus hijos, le viene una enfermedad, y para culminar viene la esposa y le dice: ¿por qué no te mueres y maldices a tu Dios? Pero me sorprende la respuesta de este hombre llamado Job, porque podría haber dicho: sí, mujer, estoy de acuerdo contigo, vamos a maldecir a Dios. Pero ¿sabes qué dijo este hombre? Desnudo vine y desnudo me voy a ir. Sea bendito el nombre de mi Dios, porque desnudo vine y desnudo me he de ir. Sea bendito el nombre de mi Dios. Un hombre que sabe cómo actuar frente a las situaciones límites de la vida. Entiende que Dios lo trajo sin nada y sin nada de irse. Porque la vida tiene límites. Y es que lo que hemos estado viendo últimamente es que mucha gente ha llegado a sus límites y no ha sabido cómo actuar. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Lo primero, ¿sabes qué es? Abandonarlo. Lo dejamos, desaparecemos y pensamos que con eso se solucionan las cosas. Pero la escritura no es lo que dice acerca de este hombre, sino que este hombre se puso a hablar con Dios. Y Dios le dice a Job: sé que el enemigo ha pedido y tú fuiste escogido, pero sé que no me vas a negar, sé que no vas a rehusar mi nombre. Y después de llegar a sus límites, dice la escritura que Job encontró otra vez esposa y tuvo hijos el doble, y tuvo el doble de posesiones, y tuvo el doble de riquezas, porque supo cómo actuar cuando llegó a los límites. Pero también hay alguien más que me admira, que llegó a sus límites, pero que no supo cómo actuar. Hubo alguien más que llegó a su límite y no supo qué decir cuando se encontró con Dios. Porque había sido escogido como rey para la nación de Israel. Y había una orden específica para este hombre llamado Saúl. Y era que tenía que esperar en un lugar para confirmar su reinado. Y había una orden específica en contra de un pueblo. Y este hombre decide desobedecer a Dios, porque llegó a sus límites. Y dice que él vio que sus enemigos se acercaban, y como no sabía qué hacer, porque no llegaba el profeta para hacer el holocausto, y como no llegó el profeta, dice Saúl: como te tardaste, decidí hacerlo yo. Algo que no le estaba permitido a él, porque él tenía límites. Pero como no supo escuchar ni obedecer la voz de Dios, entonces decide hacer lo que él piensa que es bueno. Y es que muchas veces no es lo que nosotros pensamos que es bueno, es lo que Dios te ha dicho, o es lo que Dios ha determinado acerca de ti y acerca de mí. No es lo que yo quiera, es lo que debo hacer. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22,
Dice la escritura que el profeta Samuel se acerca a Saúl y le dice: tu reino va a ser quitado. ¿Acaso crees que Dios se complace en los holocaustos? ¿Acaso crees que es el holocausto el que hace o te hace salvo o te libra? No, Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en aquellos que son capaces de obedecerme, aun cuando lleguen a sus límites. Pero cuando no sabemos cómo actuar, cuando llegamos a nuestros límites, terminamos tirando la toalla. Terminamos dejándolo y abandonándolo todo. ¿Sabe por qué matrimonios de 10, 15 o 20 años se terminan separando? Porque decidieron hacer lo que ellos pensaban y no lo que Dios había determinado. Porque cuando uno contrae matrimonio, uno se compromete delante de los hombres, delante de la nube de testigos y delante de Dios. Amar, cuidar, respetar, honrar. Pero uno quiere hacer lo que a uno le parece. Es que ya no la entiendo. ¿En qué momento nos dijeron que teníamos que entenderla? Solo nos dijeron que teníamos que amarla, honrarla, respetarla, obedecer. En ningún momento se nos dijo que teníamos que entenderla. Y después de 10, 15 o 20 años, queremos separarnos. Queremos abandonar a la mujer de nuestra juventud. Porque llegamos al límite y no supimos cómo actuar. Porque llegamos a esas líneas, las cuales no nos estaban permitidos traspasar, pero las traspasamos. Y ahora Dios nos está pidiendo cuentas. A Saúl le costó el reinado. A Adán le costó la eternidad. ¿Qué te está costando a ti? ¿Qué te está costando? Y es que hay gente aquí ahora mismo que está en los límites y que no sabe cómo actuar. Y es que hay gente que está en los límites, pero seguimos con esos latinos. Que no quiero que me vean que fracasé. Diga conmigo, límites. Diga, la vida tiene límites. La vida tiene límites. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10. Nos habla también de una mujer que llegó a sus límites. Porque había otra mujer llamada Penina, que dice la escritura que todos los días la martirizaba, que todos los días la comprimía, que todos los días le hacía ver su vergüenza. Mira cuántos hijos yo tengo, cuántos tienes tú, ¿querés que te preste alguno? Dice que cada año iban a presentar sacrificio y el Cana iba con sus mujeres y sus hijos. Y dice que él agarraba a 2, tal vez 3, 4, la mujer agarraba a otros 2, 3 y siempre sobraba alguno. Entonces Penina le decía: Ana, ¿será que me traes los que sobran? Y dice que la irritaba todos los días, la hacía quedar en vergüenza. Es que ella no tiene, alguien quiere prestarle a algún hijo, y la hacía quedar en vergüenza. Hasta que Ana llegó a su límite. Diga conmigo, Ana llegó al límite. ¿Y sabes qué hizo Ana? Se quejó contra Dios. Dijo: ya no quiero saber de Dios. No.
¿Sabes qué dijo Ana? Voy a buscar mi lugar y voy a hablar con Dios. Y dice la escritura que Ana fue a un lugar donde lloró hasta que su alma se amargara. ¿Sabes hasta qué punto lloró Ana? Hasta que dejó de sentir, hasta que dejó de ser ella, y le dijo a Dios: si me permitieras tener un hijo, te lo voy a entregar. Si te dignases a darme un hijo y quitar mi vergüenza ante esta atrevida que todos los días lo único que hace es hacerme afrenta. Pero eres tú el que da y eres tú el que quita. Y dice que Ana empezó a adorar a Dios. Ana empezó a adorar a Dios. Y Ana se levantaba en la mañana, como este tal Jabes, que se levantaba en la mañana, que se levantaba en la tarde, que se levantaba al mediodía, que se levantaba en la noche, que se levantaba en la madrugada, que se levantaba a cualquier hora a decirle: Señor, si te dignases en escucharme, si te dignases en ver mi aflicción, si me dieras tan solo un hijo. Pero ella no renegó de Dios. A pesar de llegar a los límites, pero nosotros muchas veces llegamos a los límites y al primero que le echamos la culpa es a Dios, aquel que nos ha permitido vivir, aquel que nos ha regalado la salud, aquel que nos ha permitido disfrutar de todo lo que disfrutamos. A la primera que llegamos a un límite, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Pero Dios lo único que quiere es que tú le adores. Porque cuando Dios te lleva a sus límites es para que le adores. Pero cuando tú vas a los límites por tu propia cuenta, entonces te va a tocar asumir las consecuencias. Porque no es lo mismo llegar a los límites bajo mis pensamientos, bajo mi criterio, que llegar a los límites bajo los pensamientos de Dios. Mejor es estar en los límites con los pensamientos de Dios que con mis propios pensamientos. Porque cuando llego a los límites con los pensamientos de Dios, entonces tengo el derecho de preguntarle a Dios: ¿dónde está mi respuesta? Pero cuando llegas con tus propias fuerzas, con tus propios pensamientos, ¿sabes qué dice Dios? Resuelve tu problema, así como decidiste meterte. Porque yo no te he llevado a ese lugar. A ese lugar te metiste tú mismo. Porque ¿acaso no fue lo que le dijo a Saúl? A Saúl no le dijo: te entiendo, Saúl. No te preocupes, qué bueno, qué bien que lo hiciste. No, le dijo: por desobediente, tu reino te será quitado. Porque a los límites se llega con Dios. Y cuando uno llega sin Dios a los límites, uno comete las atrocidades más grandes. Uno termina rechazando a Dios. Cuando el hombre y la mujer llegan a sus límites, lo que se supone que nunca debería ser, e incluso la mujer lo termina haciendo. Porque es algo inentendible que una mujer que después de que dé a luz a un hijo lo deje tirado en la basura. Eso no se entiende.
Eso es algo que no se entendería, porque se supone que una mujer da la vida por su hijo. Pero es que cuando llegas a los límites, habiendo incumplido las normas, las reglas establecidas por Dios, el hombre y la mujer son capaces de cometer las peores atrocidades. Porque a los límites se llega con Dios. Génesis capítulo 22, verso 11. Dios le da la promesa a un hombre llamado Abraham. Y después que tiene la promesa, Dios decide llevar a este hombre llamado Abraham a los límites. Y le dice: quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu único hijo, a Isaac. Y Abraham lleva a Isaac a ese lugar alto. Y dice que él lo agarra al niño, lo amarra y lo pone en el altar donde ha preparado ya la leña, donde ha preparado todo para sacrificar a Isaac, a su único hijo, a eso que él amaba, a eso que para él posiblemente se convertía en el todo. Pero escúchame, cuando llegó a ese lugar, Abraham cogió al niño, eso que amaba, eso que era todo para él, lo puso en el altar. Y dice la escritura que Abraham levantó la mano con el cuchillo para sacrificar al hijo. Y cuando levantó el cuchillo, dice que se le presenta un ángel. Algunos teólogos dicen que fue Jesucristo mismo que se le apareció y que le dijo: detente, porque sé que no me lo vas a negar. Porque cuando uno llega a los límites de Dios, pero con Dios, uno sabe cómo actuar. Pero cuando uno llega a los límites sin Dios, hacemos aquello que posiblemente en algún momento dijimos: eso yo nunca lo haría. Eso yo nunca lo haría. Mi amor, eres todo para mí, nunca te voy a dejar. Pero cuando decidí hacer las cosas a mi manera, hacemos eso que dijimos que nunca lo haríamos. Mi hijo es todo para mí. Pero cuando desobedecemos, dejamos a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que el hombre haga eso o la mujer? Porque llegamos a límites sin Dios. Porque decidimos llegar a los límites sin Dios. Pero hay otro hombre. Hay otro hombre que llegó a los límites también. Y que supo cómo actuar. Pero te decía el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice que la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores tienen que adorar. ¿Por qué no te pones de pie y adoramos a Dios? Porque cuando llegues a tus límites,
Lo que los hombres en la Escritura nos han enseñado es que cuando uno llega al límite tiene que ir a adorar a Dios. Y si tú estás ahorita traspasando por esos límites, te invito a que adores a Dios. Porque eso es lo único que te va a ayudar a salir de ese lugar. Es cuando llegues a los límites, pero que llegues con Dios. Es que llegues a ese lugar, pero agarrado de la mano de Dios. Así que si estás traspasando por algún límite, o piensas que has llegado al límite, y aún dudas si llegaste con Dios o llegaste por tu cuenta, la hora viene, donde los verdaderos adoradores van a tener que adorar a Dios. Hay gente que va a querer meter solamente sus pies, hay gente que va a querer meter todo su cuerpo a ese nivel de adoración. Pero solo tú vas a determinar cómo vas a entrar a ese lugar de adoración. Porque la hora es y la hora viene donde los verdaderos adoradores van a tener que adorar a Dios. O vives tus propios límites como tú decidas. Porque no va a ser por falta de consejo. Porque cada semana tenemos consejos. Cada semana se nos aconseja aquí el cómo vivir nuestra vida para vivir una vida agradable. Se nos aconseja cómo vivir para poder vivir esa vida abundante. Pero pensamos que nosotros lo podemos hacer. Yo sé cómo hacerlo. No, yo no necesito de nadie. Está bien, si tú crees que no necesitas, está bien. Pero si eres de los que necesitas de Dios, porque has entendido que llegaste a un límite, pero necesitas de Dios, porque necesitas encontrarte con Dios en ese límite, entonces adora a Dios. Levanta tus manos hacia arriba.